Buenos días a todos y bienvenidos a las jornadas por el Día Internacional de los Museos. Esta serie de seminarios la hemos titulado como Una mirada diferente a los museos. Y antes de nada, pues me gustaría presentarme y decir que soy Teresa Molina. Soy investigadora postdoctoral en el Instituto de Geociencias y Geo del CSIC y formo parte del paquete de trabajo de divulgación de la PTI PAIS. Como ya sabéis, ayer 18 de mayo fue el Día Internacional de los Museos y desde la PTI PAIS hemos querido sumarnos a la iniciativa de organizar un evento como este, ya que el que celebramos el año pasado bajo el título de Ciencia del Patrimonio, ejemplos de éxito, fue todo un éxito, nunca mejor dicho. Entonces, para los que seáis nuevos y no nos conozcáis, la PTI PAIS es una plataforma del CSIC centrada en ciencia del patrimonio. Fue creada en 2018 y es evaluada y renovada anualmente y la última ha sido en enero de este año. Está constituida por 98 investigadores e investigadoras, 19 grupos de investigación pertenecientes a 17 institutos del CSIC, de gran diversidad de disciplinas científicas y que engloba las 3 grandes áreas científicas del CSIC, que son materia, sociedad y vida. Para nosotros es muy importante la colaboración con los museos, ya que nuestras investigaciones en ciencias del patrimonio lo utilizamos normalmente como casos reales, por el contenido, por las colecciones, por el microclima, el microambiente que estos suelen tener. En esta jornada la hemos estructurado con 3 ponencias, como podéis ver aquí en el cartel. Son de una duración aproximada de 20 minutos cada una y vamos a organizarla por orden, de forma que la primera va a estar a cargo de la doctora Mónica Álvarez de Buergo y de Álvaro Crespo y se va a titular La cárcel va al museo. Tendréis unos minutos de preguntas. Seguidamente daré el paso a la doctora María José Vara Muriel, que nos hablará sobre microclima y conservación en los museos. Y por último, daremos paso al doctor Andrés Díaz Herrero y nos hablará sobre inundaciones y museos y viceversa. Vale, entonces, como va a empezar Álvaro, voy a hacerte moderador. Álvaro, puedes conectarnos si quieres la cámara, ya estás como moderador y ahora te debería aparecer la pantallita. Vale. Así es. ¿Qué tal? Muchísimas Genial, muy gracias, bien. Teresa. Creo que me escucháis bien. Muchísimas Sí. gracias, Teresa, y muchísimas gracias al CSIC y a Patrimonio por permitirnos, a Mónica y a mí, presentar esta humilde labor que hacemos de una manera semanal y yo creo, bueno, llevamos ya muchos años, Mónica lleva muchos años con nosotros, pero bueno, sobre todo muchísimas gracias por permitirnos este altavoz para presentar un poco nuestro trabajo. Me presento, ahora no sé si estáis viendo Bueno, la... te iba a decir Sí, no te que preocupes, voy a presentar. te presento a ti y a Mónica, si te parece bien. Sí, Ya adelante. te doy paso. Genial. Pues Álvaro Crespo Quevedo es responsable del programa de prisiones de la ONG Solidario para el desarrollo desde 2007. Es licenciado en Pedagogía Social y Laboral por la Universidad Complutense de Madrid. Y a continuación, compartiendo también la ponencia, estará Mónica Álvarez de Buergo Ballester, que es doctora en Ciencias Geológicas, investigadora científica en el Instituto de Geociencia y Geo del CSIC y de la Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid, y es responsable científica del Servicio Científico Técnico del CSIC, llamado Laboratorio de Petrofísica y Patrimonio, y a su vez también coordinadora de la PTI PAI junto a Scott Mitchell. Y nada, bienvenido, muchísimas gracias por dejaros enredar para esta iniciativa. Y Gracias. ahora sí que sí, te doy paso. Muchas gracias. Vale. Pues nada, como bien has dicho, soy Álvaro Crespo, responsable del programa de prisiones de la ONG Solidarios para el Desarrollo. La ONG Solidarios para el Desarrollo es el arbolito que veis aquí abajo a la derecha. Mónica y yo hemos acordado que vamos a hablar de la cárcel al museo y del museo a la cárcel. Os voy a contar un poco el origen de Solidarios y por qué esto que hacemos en prisiones y un poco la relación bidireccional y digamos las dos dimensiones que queremos un poco explicaros. Mirad, Solidarios nació
a finales de los 80, en el año 1987, la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Nació a iniciativa de un profesor, que es el profesor García Fajardo. Nació muy vinculado al mundo universitario y al mundo académico, porque él desarrollaba una charla sobre tercer mundo, sobre cooperación, sobre exclusión social, etcétera, y a uno de sus estudiantes le internaron en la antigua cárcel de Segovia. Ese estudiante comentó que por qué no lo que hacían en la universidad pudiera llevarse a un centro penitenciario, porque tened en cuenta un poco la foto fija de los centros penitenciarios en los finales de los 80, que entraba muy poca sociedad civil dentro, con lo cual el día a día de los internos en cierta manera era muy monótono y mucho más monótono que ahora, por decirlo de alguna manera. Y, en cierta manera, poco a poco, la sociedad civil, y en este caso Solidarios para el Desarrollo, empezó a entrar en las cárceles. Las cárceles son nuestro primer programa de voluntariado, y ahora, para que os hagáis una idea, 30 y tantos años después, somos una entidad que está en 4 provincias, que son Madrid, Sevilla, Granada y Murcia, en algunas comunidades autónomas más con programas puntuales, y al año aproximadamente tenemos unos 750 voluntarios. Somos a partir casi unos 700 socios, y a lo largo de todos estos años hemos tenido programas de cooperación. Hemos estado no solo en España, sino en otros países de América Latina o en África. Hemos estado en otras delegaciones con otros muchos tantos programas, como discapacidad, como hospitales, como estos programas de cooperación que os he dicho, de cooperación al desarrollo, y ahora mismo estamos solo con 4 programas de voluntariado, que lo que hacen es atender a 4 dimensiones de la exclusión social. Uno de ellos es el programa de cárceles, que es el que aquí me ocupa. Está el programa de salud mental, está el programa de acompañamiento a personas mayores, y está el programa de rutas, digamos, de salidas y de visitas a las personas sin hogar. En las 4 delegaciones, Madrid, Sevilla, Granada y Murcia, desarrollamos esos 4 programas. Y, ahondando un poco en nuestro modelo de voluntariado es un modelo de voluntariado relacional. Es un modelo de voluntariado donde las personas que vienen aquí a las diversas oficinas de Solidarios lo que hacen es plantearnos un poco que tienen un rato libre a la semana y que les gustaría hacer voluntariado. Nosotros unimos esa capacidad, digamos, para ejercer su ciudadanía de ayuda a otros, la canalizamos a través de esos 4 colectivos según las expectativas de esas personas, y esas personas pueden hacer su voluntariado. Insisto que es un voluntariado relacional porque la persona no necesita ningún conocimiento técnico, ni va a llegar ningún material ni nada. Lo que intentamos construir cada semana y cada día que hacemos el voluntariado es un modelo de convivencia diferente y un modelo de ciudadanía diferente, donde la persona se acerca a las otras personas que están en situación de exclusión social, una persona mayor en su domicilio, una persona con enfermedad mental, una persona sin hogar o una persona en la cárcel, y se acerca a establecer una relación, una escucha, un oír a esas personas y relacionarse con esas personas. En cierta manera, el objetivo es minimizar un poco su situación de partida, su situación de estigma social y su situación de condición social, y acercarnos a la persona. En ese sentido, en el programa de prisiones, como veis aquí, lo hacemos a través siempre de una excusa cultural. ¿Por qué? Porque ese espacio de interlocución, la cárcel ya lo tiene a través de los vis-a-vis y las comunicaciones, pero son espacios normalmente individuales. Y nosotros, desde la noche de los tiempos, por decirlo de alguna manera, queríamos dar un espacio compartido y un espacio colectivo. Lo colectivo es fundamental en el voluntariado y en el voluntariado que hacemos. Con lo cual, dotamos desde el principio de un matiz cultural y de un matiz académico, digamos, a lo que hacíamos dentro de las prisiones. Así, lo que hemos desarrollado desde que empezamos en la cárcel de Segovia en el año 87 fueron las aulas de cultura en centros penitenciarios. Esas aulas de cultura, que las podéis ver aquí en una foto que estuvo aquí un poquito más abajo el pintor Antonio López, esas aulas de cultura consisten en la visita de un invitado del mundo académico, del mundo cultural, del mundo deportivo, del mundo periodístico, del mundo que sea, a contar su experiencia personal o su experiencia laboral a un grupo de internos. Para que os hagáis una idea, lo hacemos cada semana en centros penitenciarios de Sevilla, de Granada, de Murcia y de Madrid. Y aquí, concretamente en Madrid, lo hacemos en Soto del Real, en Navalcarnero, en Valdemoro y en la prisión militar de Alcalá. Cada semana va un invitado diferente del mundo de la cultura a desarrollar una charla. Esa charla son charlas muy diversas, y siempre, junto con ese invitado, van siempre el mismo grupo de voluntariado
con ese invitado a juntarse siempre con la mayor parte de los mismos internos que van cada semana a las charlas. Es una actividad voluntaria, es una actividad que no tiene ningún tipo de beneficio penitenciario y es una actividad en la que colmamos los dos objetivos que venimos haciendo desde el principio. Una es ese espacio relacional que necesitan los internos, porque muchos de ellos no tienen esa posibilidad de relación con la gente de fuera. Y por otro lado, ese saciar de una actividad cultural, una actividad formativa, una actividad ocupacional diferente dentro de un centro penitenciario. En ese sentido, nos Álvaro, mueve... Sí, perdón. Álvaro, disculpa, solamente ¿podrías poner pantalla completa? Ah, pensaba yo que estaba con pantalla completa. No, yo creo que es más. Ah, amigo, pensaba yo que Ay, estaba con pantalla completa. Vamos a ver. ¿Me veis ahora con pantalla completa? Deberíais no, verme con pantalla completa. no. Pero bueno, no quiero retrasarte. Nada, Vale. continúa. ¿Pero veis un trozo de pantalla? Sí, sí, sí. Vale. No veo yo. Vale, pensaba yo que estaba compartiendo pantalla completa. Voy a hacerlo otra vez. Espera un segundo. Al abrirlo en PDF, Lo estoy abriendo en PDF, sí. Esperad un segundo, es si que no lo... puede que sea por eso. Si lo puedes abrir por PowerPoint, te lo Sí. agradeceríamos. Lo que pasa es que pesaba un infierno. Mira, Laura Maestro nos dice que control L para poner pantalla completa el PDF. Vale, ya. Gracias, Vamos a ver. Laura. Vamos a ver ahora. Pues ahora sí que nos sale. Control, me ha dicho Laura, perdona. Control L. Control L. Vamos a ver, Pero va para allá el control Está L. cargando, está cargando. No, qué curioso. nada, continúa. Y disculpa el retraso. Nada, no me sale. Con control L no me sale, Laura. Nada, no os preocupéis. Mirad, en esa foto que veis, bueno, yo si queréis lo narro. Lo que veis es un poco a Antonio López el día que fue a la cárcel de Soto del Real y lo que viene es un leitmotiv que es que nos mueve la certeza de que la reinserción de las personas presas implica una sociedad mejor para todos. ¿Eso qué significa? El objetivo de las prisiones es la reinserción social, básicamente salir mejor de lo que entran. Yo siempre digo un poco en las formaciones que hacemos o la sensibilización que hacemos en los centros educativos que qué modelo de sociedad queremos. Si queremos un modelo de sociedad o un modelo de cárcel, en definitiva, si un modelo de cárcel que castigue muchísimo y que prohíba o que mitigue la mayor parte de las conexiones con el exterior a las personas reclusas en un centro penitenciario, o queremos una sociedad en que el objetivo sea la reinserción, es decir, las personas que salgan mejor de lo que entran y que en cierta manera esas personas poco a poco se vayan adaptando a la sociedad a la que se van a encontrar. Porque nunca olvidemos que la mayor parte, el 98% de las personas que están en un centro penitenciario van a salir en algún momento a la calle. Y nuestra obligación como sociedad creemos que es que salgan en las mejores condiciones posibles. ¿Para qué? Por una cosa muy sencilla y que una cosa que nos ampara a la mayor parte de la seguridad de todos. Y es que esas personas no van a cometer un delito. Para eso, seguramente haya que cambiar muchas cosas del trabajo que se hace dentro de las prisiones. En primer lugar, la que seguramente se haya que cambiar será cambiar un modelo de paradigma que está enfocado más a la custodia y a la seguridad que al tratamiento penitenciario y en el que la mayor parte de la sociedad no sabemos si esas personas que salen en las mejores condiciones posibles. Con lo cual siempre se nos genera mucha certeza el conocer si esas personas que salen reinsertadas o no. En este pequeño gotita que hacemos Solidarios para el Desarrollo cada semana, lo que entendemos es que el encuentro con la sociedad civil, el encuentro con personas voluntarias y el encuentro con una parte formativa que a lo mejor muchas de las personas internas no han podido disfrutar, creemos que puede posibilitar otra herramienta, digamos, de libertad, otra herramienta de elección que puede mitigar de alguna manera la posibilidad de una reincidencia en un nuevo delito. Con lo cual, ese es un poco el objetivo que tenemos. En el área de la cultura y en el área que aquí nos ocupa, es decir, de la cárcel al museo, igual que llevamos todos los sábados, y ahora narrará un poco Mónica la parte de museos que van a la cárcel, igual que llevamos invitados del mundo diverso a las cárceles para hablar de un tema,
entendíamos que determinadas organizaciones culturales, científicas, deportivas, lo que sea, tuvieran dentro de su calendario, dentro de su programación anual de eventos, vieran a los centros penitenciarios como una población tipo y como una población diana para seguir desarrollando actividades. En ese sentido, desde el año 2012 comenzamos a realizar salidas de ocio con internos que están en situación de tercer grado, y ahora me detengo un poquito qué implica el tercer grado, y a través de esas pequeñas salidas de ocio que hacíamos con los internos, empezaron a crecer, digamos, las demandas por parte de organizaciones, de entidades e instituciones que querían ir a los centros penitenciarios. Aquí en España, el artículo 25.2 de la Constitución nos dice que las penas privativas de libertad tienen que estar orientadas hacia la reinserción social. Traduzco en lo que he dicho antes, que tienen que salir mejor de lo que entran. En ese sentido, los órganos directivos dentro de un centro penitenciario clasifican a las personas según su grado de tratamiento. En solidarios solemos ver a internos que están, a personas presas, que ahora mismo en España hay aproximadamente unas 58.000, a personas presas que están en segundo grado y están en situación preventiva. No vemos a los primeros grados, porque son los considerados peligrosos, bien por el tipo de delito o bien porque su comportamiento dentro les impide llevar una vida lo más normalizada posible, y normalmente tampoco vemos a los terceros grados. Es decir, las actividades que desarrollamos dentro de la cárcel están dirigidas a los segundos grados y están dirigidas a los internos preventivos. Los preventivos son aquellos que están a la espera de juicio, que no sabemos lo que pueden entrar, cómo pueden entrar dentro de la cárcel de una manera definitiva o lo que pueden tardar en salir si son declarados absueltos. Y los segundos grados. Los segundos grados son aquellos que ya tienen una sentencia firme por parte de la justicia y ya saben que lo que les queda son 2 años, 3 años, 6 meses, 9 años, lo que sea. Ese es el grueso de nuestras actividades dentro de la prisión. Pero, sin embargo, como venía diciendo, desde el año 2012 realizamos actividades para terceros grados. ¿Por qué? Porque vimos que mucha de la problemática que tenían los internos era la salida. Era en la salida que volvían a los mismos entornos, volvían a los mismos lugares, carecían seguramente de las mismas ofertas formativas, ocupacionales, laborales y sociales. Lo que hicimos en ese sentido fue ejecutar 2 veces al mes o de manera semanal actividades de ocio para personas que están en situación de tercer grado. Esas personas que están en situación de tercer grado pueden estar cumpliendo el tercer grado en unos espacios que ya han desaparecido que se llaman secciones abiertas, o en los centros de inserción social, que son ahora mismo el grueso de los terceros grados que tenemos en España. Las actividades se convierten en una cárcel exactamente igual que otra, pero si tienes actividades, tienes una oferta, si puedes, digamos, demostrar una oferta real formativa o una oferta real laboral, puedes estar la mayor parte del día fuera del CIS. En ese sentido, lo que nosotros ofrecemos es 2 jueves al mes, una oferta cultural y relacional con el voluntariado de solidarios. En ese sentido, una de las primeras iniciativas que hicimos fue una visita al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Una visita que entendemos que fue facilitada por el propio museo, una salida que de alguna manera intenta acercar las instituciones culturales, científicas que puede haber en una ciudad como Madrid, a un grupo de personas que muchas de ellas se apuntan voluntariamente siempre, que muchas de ellas han carecido de ese espacio, y así nos hemos encontrado visitas por primera vez de algunos internos con algún familiar a un museo de arte como puede ser Hola, el Prado. perdona Álvaro Hola. que te interrumpa. Sí, tienes que ir terminando. Desafortunadamente es que tenemos muy poco tiempo y como No te vamos preocupes, también un poco pillados. Vale, muchas voy gracias. acabando. Y en ese sentido, ese espacio de acercamiento entre el museo, entre la cárcel y el museo, se fue posibilitando poco a poco. ¿Por qué? Porque en los segundos grados, dentro del proceso de reinserción de las personas presas, se establecen salidas programadas que vayan, de alguna manera, comprobando el nivel de acercamiento de las personas a su reinserción. Y así hemos hecho muchas salidas programadas con museos de arte como el Museo de Artes 2 de Mayo, como el Museo Thyssen, como el Museo Reina Sofía, o museos científicos como el Museo de Ciencias Naturales, como el Museo de Ciencias de Materiales del CSIC, etcétera. Es decir, espacios de la sociedad civil que se abren a las personas presas para dar continuidad a una oferta, digamos, formativa que tienen los museos y aceptar a una parte de ciudadanía que, insisto, luego va a regresar a la sociedad civil, ¿vale? Mónica, te dejo paso. Disculpad un poco por los problemas técnicos, pero te dejo paso, ¿vale? Muchas gracias. Nada.
Un Hala. segundo, Mónica. Vale. Ya te he dado el rol, Mónica. Vale, ¿la veis completa? ¿Ahora? No, es que directamente no la veo. No, no la vemos. Antes la he visto un trozo, pero completa no. Bueno, pues voy a lo de siempre, cerrar y volver a entrar. Cuando le das a pantalla completa no se ve, se está como cargando. A ver, disculpad. Otra vez. Cuando lo abra, no le da pantalla completa. Vale, disculpad. Hola, hola a todos y a todas y muchísimas gracias, Álvaro. Me hace mucha ilusión compartir una de mis pasiones en mi vida personal con mi entorno laboral, que es este voluntariado. Y simplemente voy a anotar, bueno, pues Álvaro ha hablado de la cárcel va al museo, pues yo voy a hablar del museo va a la cárcel. Ya ha nombrado Álvaro este museo, el Centro de Arte 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid, que está en Móstoles, un museo de arte del siglo XX y arte contemporáneo, y su directora, Tania Pardo, está muy implicada en todas las actividades en centros penitenciarios, imparte talleres, cursos, conferencias, participa en las salidas de ocio que se realizan en el museo que ella dirige, incluso pues se ha llegado a hacer la entrega de un premio de algún certamen del centro penitenciario en este museo. También lleva a colaboradores, a personas que exhiben, artistas que exhiben en su museo y, como os digo, es una actividad pues muy fructífera. Siguiendo con el museo va a la cárcel, tenemos también otro tipo de intervenciones como la de esta persona que se llama Carlos Mengotti, que ha escrito un libro de anécdotas del impresionismo, y aquí pongo el abuelo impresionista porque es muy activo en Instagram, y entonces es una forma también de llevar el arte, de llevar un museo de pintura impresionista a los centros penitenciarios. Veréis que muchas fotos son repetitivas, pues porque no podemos hacer fotos dentro de la prisión y siempre nos hacemos una foto a la salida. Este es Carlos Mengotti. Próximamente el Museo Sorolla va a hacer un programa de pilotaje en Soto del Real que empezará este próximo 9 de julio y esperemos que sea muy exitoso. Como ha comentado Álvaro, el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC también tiene una participación muy activa, no solamente recibiendo en su propio museo, sino asistiendo a la cárcel con diferentes actividades que os he relacionado ahí. Los dinosaurios entran en la cárcel, luego llevan parte de su colección y realizan talleres sobre diferentes temas y realizan unos 3 talleres en cada uno de los 3 centros penitenciarios en los que están solidarios. El Jardín Botánico también asiste en concreto al centro de Navalcarnero con talleres mensuales, una vez al mes, y el CSIC también participa de manera muy activa, primero porque han firmado un acuerdo con
solidarios, y segundo porque, bueno, pues bien investigadores de forma aislada o en agrupación, como es este el caso, pues llevaron una exposición y realizaron una gincana en Soto del Real, estos 4 investigadoras de estos 4 institutos que veis en la imagen. La PTI País también ha querido participar, como no, en este aula de cultura de Soto del Real. Aquí vemos a Teresa Palomar, que impartió una conferencia sobre fabricación del vidrio a lo largo de la historia, compañeras del Instituto Eduardo Torroja hablando sobre materiales de construcción en obras de patrimonio y obras civiles, una compañera del INCIPIT, del Instituto de Ciencias del Patrimonio, también impartió un taller de arqueología. Por parte del proyecto Geodivulgar también han sido muy activas, realizando 2 talleres de sales y de aguas, en concreto en Soto del Real, y a raíz de esta colaboración se hizo otra colaboración muy interesante en la Semana de la Ciencia y la Innovación de 2024, en el que se realizó esta mesa redonda, La Roca va a la cárcel, y en el que participamos pues tanto por parte del voluntariado, de la coordinación del programa de prisiones, por parte del funcionariado de prisiones y por parte de un ex interno de uno de los centros penitenciarios, y realmente pues muy interesante aunar a todos los agentes que intervienen, incluso la sociedad, por parte de la gente que acudió a esta mesa redonda. Y nada, por último, animaos a participar, bien como conferenciantes, bien como en el voluntariado, a asociaros o como consideréis. Es una actividad que recomiendo muchísimo, es toda una experiencia, y ahí os dejamos los correos electrónicos por si queréis contactar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro y Mónica, por compartir con nosotros esta grandiosa iniciativa. Si os parece, antes de nada, a los que habéis estado entrando mientras tanto nuevos, deciros que lo sentimos, pero estamos teniendo un poco de problemas técnicos. Estamos utilizando una plataforma nueva y hoy ha decidido estar en mantenimiento, pero no importa. Si os parece, como vamos un poco mal de tiempo, vamos a hacer las preguntas al final, ¿vale? Y voy a dar paso a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia corre a cargo de María José Varas Muriel. Hola, María José. Te voy a hacer... Buenas. A ver, ¿dónde estás? Te busco. Vale. Mientras te presento, si te parece, a ver si puedes ir mientras ves un botoncito abajo de una pantallita. Sí, a ver, es una pantalla. Una pantalla. Está el micro, la cámara y al lado donde te tiene que aparecer un botón con una pantallita cuadrada. Vale, a ver. Vale, si tienes una ventana abierta ya con el PowerPoint, al clicar en el icono de la pantallita, te saldrá una pestaña, perfecto. Mira, pues a ti sí te ve la pantalla completa, genial. Pero a mí me sale muy pequeñita, ¿cómo la veis vosotros? ¿La veis bien? Sí. Sí, a pantalla completa, a mí es que me sale muy chiquitita, por eso lo digo. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Vale. Sí, vale. Apenas la veo, a mí me sale muy chiquitita, muy chiquitita. Vale, mira, María José. Si la ves pequeñita, pero a lo mejor porque puedes ver la cámara. La tuya, sí, pero no te preocupes porque la estoy con el otro ordenador, con lo cual la estoy viendo paralelamente. Vale, pues entonces genial. Nosotros sí la vemos perfectamente. Vale, pues María José, tienes 20 minutos, ¿vale? En función también de cómo vayamos, pues ya vamos viendo si hacemos las preguntas al final de tu ponencia o directamente las aglutinamos todas cuando acabe también Andrés, ¿vale? Vale. María José Varas Muriel es profesora titular de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid.
Es investigadora en el Instituto de Geociencia, IGEO, como miembro del Grupo de Petrología Aplicada al Patrimonio y del Laboratorio de Petrofísica y Patrimonio. Es especialista en petrología, en petrofísica y climatología aplicada al patrimonio. Y nada, nos gustaría mucho agradecerte que estés hoy aquí con nosotros compartiendo esta ponencia. Te doy paso cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Teresa. Perdonar, pero estoy un poco afónica, con lo cual espero poder terminar de dar toda la charla hasta el final, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, vamos a ver si quiere pasar. Uy, ahora no me deja pasar. Bueno, al hablar de museos siempre pensamos directamente en los grandes museos que se nos vienen a la cabeza. El Prado, el Louvre, el British, todos ellos con, bueno, pues con una cantidad de obras de arte de valor incalculable, tanto histórico como artístico. Pero es que museos tenemos muchos y muy diversos. Tenemos pequeños museos dedicados a la investigación y a la docencia, que están ahí encerraditos en facultades, pequeños museos de barrio, de pueblo e incluso museos que salen a la calle, grandes edificios patrimoniales, ¿no? Palacios, monasterios e iglesias en cuyo interior pues encierra siempre un enorme patrimonio histórico y artístico. Bueno, sea cual sea el tipo de museo, todos tienen el mismo objetivo, que es preservar y conservar todos aquellos bienes que albergan, que guardan. Para conservar estos objetos es bien sabido, y desde hace muy poquito, no pensemos que de hace siglos, sino realmente desde hace menos de medio siglo, la conservación de los objetos en un museo va a depender claramente del grado de adaptación o climatización a las que son las condiciones ambientales que hay en el interior de esa sala o de ese edificio. Es decir, de una aclimatación al microclima que existen en esos lugares. El microclima, por supuesto, está condicionado principalmente por dos parámetros. Hay muchos, pero son dos quizás los responsables directos, que son la temperatura y la humedad. Bueno, pues dentro de estos ambientes, de estos edificios, nos vamos a encontrar unas condiciones ambientales que van fraguándose poco a poco con el paso del tiempo, pueden ser décadas, incluso cientos de años, incluso los objetos que están ahí, bueno, pues se van poco a poco aclimatando a ellos y se van conservando de acuerdo a esas condiciones. ¿De qué dependen estos microclimas que conocemos como microclima natural o histórico? Es ese que evoluciona con el paso de tiempo. Bueno, pues realmente dependen directamente de la influencia que tenga del clima exterior y sobre todo, bueno, pues del tipo de materiales de construcción y del estado en el que se encuentren materiales de construcción del propio edificio y de su estado de conservación. Eso es evidente. Pero en el último siglo nos hemos dado cuenta, conservadores en un primer momento y luego ya han involucrado a muchos investigadores de muchas disciplinas, que hay una serie de microclimas artificiales que están inducidos por la propia actividad humana y que pueden generar grandes perturbaciones en esos microclimas naturales a los cuales se han adaptado esos bienes patrimoniales. Y están directamente relacionados pues, con la presencia de las personas y sobre todo con el uso de los sistemas de climatización. Sistemas de climatización que se han puesto, bueno, pues como es un museo tiene que agradar, tiene que reunir una serie de confort para que, bueno, pues las visitas permanezcan más tiempo y repitan. Es decir, se cambian esas condiciones ambientales que posiblemente no sean las más idóneas en origen, porque a lo mejor son habitáculos con baja temperatura y una humedad elevada. Y eso, pues a las personas no nos gusta. Entonces, esas perturbaciones pueden generar graves problemas a la hora
se me pasa, de que creando ese clima ideal para que nuestro número de visitas al museo suba, pues indirectamente se está creando unas perturbaciones que entran en conflicto con la conservación e iniciándose un proceso de aceleración del deterioro de los materiales. Y esto se dieron cuenta los conservadores en un primer momento, cuando instalaron principalmente los sistemas de calefacción, que fue el primer sistema de climatización que más se puso, porque la finalidad era subir la temperatura y la temperatura que controla la humedad, bajarla, con lo cual se creaba ese clima ideal para las personas, pero no tan favorecedor para la conservación. En ese momento se inician procesos acelerados de deterioro, principalmente físicos. Al aumentar la temperatura, bueno, hay que saber que muchos de estos materiales son higroscópicos, es decir, que absorben y eliminan la humedad que hay en el ambiente y de ello depende que se contraigan o se expandan. Eso generan esos pequeños craquelados, fisurillas, ¿no? Que muchas veces los conservadores pues se fijan que es el inicio de la degradación de una obra. Luego darían paso a procesos más complejos como químicos o biológicos. Entonces, al detectar que el intentar cambiar el clima para favorecer las visitas, bueno, pues con ello ponían en riesgo la conservación del patrimonio que querían enseñar. Había que buscar un equilibrio microclimático en el que, bueno, convivieran conservación con confort humano, pero siempre es un equilibrio pues muy débil, muy fino. En este caso, siempre que no se pudiera, tenían muy claro que habría que priorizar la conservación de ese bien patrimonial, ¿no? Pero ¿cómo llegar a ese equilibrio? ¿Cómo saber en qué momento podía ser ventajoso para ambos? En este caso, bueno, se necesitaba pues solamente con un sensor de humedad y temperatura que monitorizara de forma permanente y constante temperatura y humedad. Bueno, pues los conservadores podían tener un cierto control microclimático, ver en qué momento se producían esas perturbaciones que podían ser un riesgo añadido a la conservación e intervenir de la manera más necesaria para impedir que el riesgo continuara. Entonces, con este control microclimático, bueno, pues se veía que, por ejemplo, la instalación de los sistemas de calefacción, bueno, pues eran muy agradables cuando los tenías debajo y una persona, si se sentaba, pues tenía el calorcito, pero dentro de ese foco de acción de temperatura, si se encontraban objetos de gran valor, bueno, pues estos podrían sufrir procesos de degradación importante en un periodo de tiempo muy pequeño. Podía verse, por ejemplo, en termografía. Estas son las bocas de salida del aire caliente. El aire caliente sabemos que es menos denso que el aire frío, entonces tira a ascender, mientras que el aire frío baja. Si tenemos aire caliente en las partes altas con humedades bajas y temperaturas bajas con humedades altas en las partes bajas, lo que se producía ya era una estratificación de esas condiciones. Ya pasábamos de unas condiciones de gran homogeneidad a una estratificación. Y en este caso, pues justamente los materiales más delicados, más higroscópicos, como se ven, son capaces de absorber esas altas temperaturas, que por ejemplo la madera, los estucados, son materiales muy delicados. Al absorber esa temperatura bajaban su humedad relativa, como se puede ver, y eso impedía o por lo menos iniciaba el proceso de degradación. Esta estratificación se podía ver perfectamente cuando realizábamos un estudio en altura. Aquí es un globo, pero tira de una cinta con sensores de temperatura y humedad colocados a 1,5 metros, pues veíamos que mientras estaban actuando las calefacciones en las partes bajas, bueno, podía llegar a subir pues, de unos 12 grados a unos 16, pero es que en altura podían llegar a 10 grados más. Eso implicaba
que la humedad a esas alturas bajaba peligrosamente para conservar cualquier tipo de fresco en bóvedas o patrimonio que estuviera por encima de los 2 metros de la cabeza, que es una persona. Pero esto podía aumentar. ¿Por qué? Porque 16 grados en una época, se puede decir, invernal, de una persona que no se mueve, es frío. Eso implicaba que cuanto más alto se pusiera la calefacción para calentar las partes bajas, más temperatura había en las partes altas, con el peligro pertinente en estos casos de que todo ese patrimonio en altura se perdiera. Claro, hay que buscar soluciones, porque en este caso concentrar tanta temperatura y tan baja humedad no era nada bueno. Esas perturbaciones se veían perfectamente, como se ven en esta gráfica, cómo evoluciona la humedad en condiciones naturales de invierno-verano y cómo evoluciona la temperatura. Claro, cuando se encendía la calefacción, que es el sistema principal, pues las perturbaciones en las condiciones veíamos que eran enormes, más de 12 grados, con esas caídas brutales de la humedad, que es el parámetro principal en conservación del patrimonio. Bueno, si se salían de los rangos ambientales preestablecidos previamente por los investigadores y conservadores como un rango, se puede decir, de conservación preventiva garantizada, aunque en este caso no hay garantías de nada, son los conservadores los que tienen que dilucidar si son los rangos establecidos en cada momento, esto supondría un grave peligro para cualquier tipo de conservación. Otro peligro que podríamos tener, bueno, en este caso no se me ha visto, bueno, pues es la masificación turística, la presencia de personas. No es lo mismo una disposición ordenada en un museo de cómo van entrando, no se me ve bien esta, bueno, pues el hecho de que ya está suponiendo un grave problema para los museos y para el patrimonio en general de un turismo descontrolado e insostenible. Ya empezó a finales de la pasada década a dar sus voces de alarma, pero últimamente ya todos los días, anoche mismamente en el telediario, ya sale de que un turismo incontrolado es un turismo insostenible. Entonces, es responsabilidad de todos valorarlo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Una persona, igual que los sistemas de climatización estratifican las condiciones ambientales volviéndolas nocivas para la conservación, bueno, pues muchas veces también las personas, solamente con estar en una estancia podemos estratificar perfectamente las condiciones ambientales. Nuestro metabolismo, bueno, pues es un foco de calor que emite, como vemos aquí, temperatura que irradia concéntricamente. Pero también somos, se puede decir, absorbemos la humedad en un primer momento por la respiración que hay en el ambiente, para luego a posteriori, si estamos el tiempo suficiente, emitirla. Y emitimos más de lo que tomamos. O sea que muchas veces esas estratificaciones se pueden ver como, en este caso, esta gráfica, vemos cómo baja la humedad porque la extraemos en la respiración, pero luego la transpiración y la respiración posterior la eleva. Y la eleva, ya está demostrado que una persona puede emitir hasta 50 gramos de vapor de agua por hora en una estancia. Entonces, aumenta la humedad, aumenta la temperatura y aumenta un tercer parámetro ambiental. La respiración, emitimos CO2. Y si no hay una buena ventilación en cualquier sala, bueno, pues los picos de CO2 se elevan estratosféricamente, dependiendo un poco del número de personas que pueda haber. La SRAE, que es la guía americana en las cuales muchas veces se basan sobre todo las condiciones de ventilación, bueno, pues tenemos que las condiciones más habituales que nos podemos encontrar es aguantar unos 1000 ppm. A partir de ahí, bueno, va a depender un poco, sobre todo para las personas con mayor sensibilidad, el hecho de que empiecen a sentirse indispuestas.
el olor, el mal olor, picor de ojos, malestar en general. Yo en mis clases, en un aula de tamaño medio, 20 o 30 personas durante una hora, he llegado a controlar o a medir hasta 2.500 ppm. Y eso con la puerta abierta. Claro, yo estoy una hora, pero si esos alumnos se tiran 5 o 6 horas en la misma aula, pues las concentraciones pueden llegar a ser molestas si no hay una ventilación de esas aulas. Que era por lo que el COVID, lo que nos decían de sálgase usted, que hay que ventilar para la siguiente. Bueno, conociendo los problemas que puede generar la presencia de personas o el uso indebido de los sistemas de climatización que van a generar esos microclimas artificiales o inducidos que pueden llegar a ser pues bastante nocivos, se busca una solución. En muchas ocasiones la solución es bastante costosa y no todos los museos pueden permitirse. Sí es verdad que con un simple sensor y una monitorización permanente, bueno, pues el responsable del museo sabe en qué momento se puede producir esa perturbación y actuar, aunque solo sea abriendo la puerta. En otros casos, bueno, pues habrá un sistema informático en el cual hagan intervenir los sistemas de climatización que tengan previamente dispuestos o a la base o a techo de las salas para eliminar esa perturbación y homogeneizar las condiciones ambientales, impidiendo, bueno, pues un deterioro progresivo. Ya digo que esto ya es a gran escala. Simplemente en los pequeñitos, con intentar abrir la ventana o buscar una solución poco costosa, pueden impedir. Tanto el control microclimático como los rangos de prevención que se establecen por los conservadores y los investigadores ya están recogidos desde hace 25 años en normas. La primera es una norma italiana, la norma 10.829, en la cual se basan muchas investigaciones hasta la actualidad. Fue la primera en valorar la monitorización de las condiciones ambientales y relacionarlas con los grados de conservación de los distintos objetos. A partir de ahí, bueno, pues tenemos, por ejemplo, a nosotros que nos afecta en España la norma UNE, que es la 15750 del 2011, aunque hay muchas relacionadas, y en este caso este tipo de normas vienen de investigaciones potentes, financiadas la mayor parte por la Comunidad Europea, que se realizaron en grandes museos en la década de los 80 y los 90. Ellos no es que obliguen, pero sí aconsejan el cómo proceder, porque claro, ellos reconocen que cada microclima es único, es único de cada museo, entonces hay que valorarlos de forma individualizada, nunca de forma generalizada. Es el conservador, son los investigadores los que dicen qué rangos son los más adecuados para controlar las condiciones ambientales y garantizar esa conservación. Rangos hay muchos. Los rangos ambientales, por aquí, por ejemplo, de las muchas normas, investigaciones realizadas, pues bueno, todos coinciden en que las condiciones de máxima estabilidad y de garantía es cuando no hay ni una sola perturbación. O sea, no fluctúan las condiciones ambientales y se mantienen en unas condiciones ideales de humedad y temperatura. Claro, esto no existe. Esto, incluso el clima más estable tiene algún tipo de fluctuación. Estas condiciones solamente se conseguirían si llegamos a utilizar, bueno, pues vitrinas herméticamente cerradas con un control férreo de las temperaturas y la humedad para aquellos bienes patrimoniales que lo necesitan tan estricto. Si no, pues bueno, tenemos una serie de rangos que van del más estricto, que permite fluctuaciones de 2 grados o del 5%, que son realmente unos rangos que vemos que son coincidentes en la mayor parte con lo que sería el rango de confort humano. Es decir, una persona sedentaria que se pusiera tranquilamente a ver un cuadro o sentarse
a mirar una obra de arte, pues necesita unas condiciones mínimas de 18 grados, con una humedad superior al 40%. Esto coincidiría con los rangos más estrictos, aunque bueno, también serían los rangos aceptables o tolerables, que como vemos las fluctuaciones son un poco mayor y que serían la mayor parte de los objetivos de los conservadores a día de hoy lograr conseguir en un museo, ¿de acuerdo? Los límites, el rango límite, este no garantiza la conservación. Este te indica que si sobrepasas estos rangos, bueno, pues es tienes mucha seguridad de que vayan a producirse deterioros. Por encima del 70%, la colonización biológica, insectización, todo lo que es relacionado con procesos biológicos pueden darse. Por debajo del 30%, un proceso de secado y retracción y aparición de procesos físicos bastante importantes. Entonces, mejor no alcanzarlos. Pero ya lo he dicho, no siempre se consiguen este tipo de rangos. Depende del clima en el cual, regional se puede decir, en el que esté en el museo. Esto es un ejemplo en el cual vemos que un microclima inducido por la presencia de un sistema de calefacción y de visitas, bueno, pues en este caso el rango más crítico, que es la humedad, se va a estar dentro del rango límite y del rango tolerable. Solo cuando este microclima inducido desaparece y se recupera las condiciones naturales, bueno, esta humedad ambiente entra dentro del rango estricto de la conservación. ¿Esto qué implica? Cerrar un museo. Esto no es viable. Cerrar un museo para conservar estos regímenes tan estrictos no es viable. Hay que buscar una solución. Eso los conservadores y los investigadores pueden dar con ese equilibrio perfectamente. Y para terminar, bueno, pues ¿qué objetivos futuros se plantean? Que ya no son tan futuros, ya están ahí, hemos empezado. Y es justamente centrarnos en la investigación de cómo pueden influir la masificación turística y actualmente el grave problema que tenemos con el cambio climático, pues cómo influyen esos fenómenos climáticos extremos, cada vez más recurrentes, pues en esos cambios microclimáticos internos y el grado de adaptación que pueden llegar a alcanzar estas obras de arte o este bien patrimonial a lo largo de estos periodos que cada vez son más cortos de tiempo. Entonces, claro, si se modifican sustancialmente estos microclimas, tanto investigadores como conservadores tienen que, se puede decir, diseñar nuevos protocolos de conservación de esos bienes patrimoniales. Ahora cada vez se hacen más rápido, es decir, las condiciones cambian tan rápidamente que se está cambiando continuamente esos procesos, esos protocolos de conservación. Y nada más, pues espero que os haya entretenido un poquito, os haya gustado y por mi parte, pues yo creo que me he quedado ya en el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, María José, y gracias también por estar con nosotros aquí hoy, sabiendo que hombre, no tienes la voz muy bien todavía. Muchísimas gracias. Si te parece, vamos a dejar las preguntas para el final, ya las hacemos todas juntas, ¿vale? Y ahora voy a darle el rol de moderador a Andrés. A ver, un segundo. Andrés es profesor de investigación y actualmente vicedirector científico del Instituto Geológico y Minero de España, también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es investigador del Grupo de Eventos Geológicos Extremos y Patrimonio. Y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Andrés. Ya te he dado el rol de presentador. Deberías ver un tercer icono de una pantallita. Ahí encuentro la ventana, sí. Ya he dado al icono, pero no me aparece la ventana. Vale, ¿tienes abierto aparte el PowerPoint? Tengo abierto el PowerPoint en otra ventana. Vale, pues si no te aparece al darle a compartir pantalla en la pestañita de ventana, si no te aparece ahí el PowerPoint,
vuelve al PowerPoint, lo cierras y lo vuelves a abrir y ya te debería aparecer. Es que no sabemos por qué, pero ese problema técnico nos ha pasado varias veces, pero haciendo eso se Lo soluciona. estoy haciendo, dadme un segundo. Sí, lo que necesites. Ya lo he hecho y efectivamente Sí, ahora sí no aparece. sabemos por qué se produce ese bug, pero bueno. ¿Veis mi pantalla? Sí, no sé, antes ha dado problema al ponerlo en pantalla completa, prueba si quieres Lo y si tengo no en se pantalla pone, completa ya. pues nada, no le podemos ver. No sabemos qué pasa, eso tienen que arreglarlo. No, y al salir se vuelve a salir, tienes que volver A ver, a compartir porque se ha salido. voy a volverlo a dar compartir. Nada, lo hacemos como los anteriores ponentes y lo dejamos sin ampliar, lo podemos ver. Si te parece, no le deja Voy a pantalla volverlo completa. a dar. Dime. Es que tiene animaciones, entonces si no le doy Mm, a pantalla completa o el ya, modo presentación, a ver, bueno, prueba, he prueba probado a darle deletrear. modo presentación. No, es que no sabemos qué pasa, que antes al darle a modo pantalla completa se sale de compartir. Entonces no No veis sabemos. cuando yo paso, qué Eh, desastre. no, se sale. Tengo que volver otra vez a Sí, compartir. lo Em, sentimos. De verdad es que Bueno, está en la plataforma de mantenimiento porque le están cambiando y pues, están migrando y nada. ¿qué estáis viendo ahora? Estamos viendo la aplicación del PowerPoint, o sea, a la derecha vemos Con la ventana esta, ¿no? la Y si diapositiva. Sí, hago así, exactamente. Pues mira, sí, exactamente. Muchísimas gracias. bueno, Mejor. pues cuando me digas empiezo. Sí, pues cuando quiera. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la PTI País, a Teresa, a Javier, a Mónica, a María José por compartir y a Álvaro por compartir cartel. Es un placer para nosotros que nos acabamos de incorporar a la PTI, que escuchéis las cosas que hacemos en el Instituto Geológico y Minero de España y en particular en el grupo de investigación de eventos geológicos extremos y patrimonio. Hoy os voy a hablar de inundaciones y museos y todas las relaciones que se pueden establecer entre ellos. ¿Por qué os voy a hablar de este tipo de cosas? Porque en España, como sabéis, tenemos casi 1.500 museos reconocidos por las comunidades autónomas, pero estos museos no están uniformemente repartidos. Como veis en esta imagen, están concentrados en los principales núcleos de población y en las zonas rurales también en los principales pueblos y villas de nuestro país. Además, el número de museos que tenemos en nuestro país permanece más o menos estable desde hace más de 15 años y solo hay pequeñas variaciones en el número de museos que son de ciencia respecto a los que son de historia, los que son de artes o especialidades diferentes. Y estos museos, con esa distribución espacial tan heterogénea, forman parte de ese patrimonio cultural que genera nada menos que 25 millones de viajes y visitas en nuestro país y del que viven 90.000 empleos. Por otro lado, en nuestro país, como todos y todas sabéis, tenemos infinidad de datos y documentación sobre inundaciones históricas, que también están heterogéneamente repartidas y que en muchas ocasiones coinciden con las localizaciones de esos museos, porque si los museos están en núcleos de población y esas poblaciones se han puesto tradicionalmente desde la prehistoria a orillas de los ríos, muchas de las inundaciones históricas coinciden con las localidades que concentran el mayor número de museos. Tenemos el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y si cruzáramos las zonas inundables con esa capa de museos que habéis visto que tiene el Atlas Nacional, nos llevaríamos la sorpresa de que centenares de nuestros museos están en zona inundable. Por ello, entre las inundaciones y los museos podríamos establecer 4 tipos de relaciones, 2 positivas que tenéis ahí en verde y 2 negativas que tenéis en rojo. Entre las negativas, todo el mundo entenderá que las inundaciones causan riesgos y se pueden producir daños en los museos. Pero por otra parte también es negativa en sentido contrario
que los museos pueden agravar la peligrosidad de las inundaciones. Pero también más desconocidas son relaciones positivas que los museos nos dan información acerca de inundaciones pretéritas y con ello nos mejoran la estimación de los periodos de retorno y todos los estudios que hacemos sobre las inundaciones. Y por otra parte, las inundaciones a veces son recursos museísticos. Por lo tanto, lo que voy a hacer en la charla de forma muy rápida, perdonad la velocidad a la que iré, es hablaros de las inundaciones como causa de daños en los museos, de los museos cómo agravan la peligrosidad de las inundaciones, de los museos como fuente de información de las inundaciones del pasado y las inundaciones como recurso museístico. Y todo ello ilustrándolo con ejemplos que llevamos más de 3 décadas trabajando tanto en España como en Portugal. Empezamos con las inundaciones como causa de daños en los museos. Todos sabéis que cuando estudiamos el riesgo de inundación hay que estudiar 3 parámetros. La peligrosidad de la inundación, el bien expuesto, en este caso el museo, y cómo es vulnerable. Y dentro de la peligrosidad de inundación tenemos que estudiar cómo es de severa esa inundación, cuánto tiempo va a durar y con qué rapidez va a llegar la inundación al museo y la famosa probabilidad o periodo de retorno. Pues bien, en el caso de los museos, las medidas de la severidad de la inundación, la primera que se le ocurre a todo el mundo es cuánto va a cubrir, cuál va a ser la profundidad de la lámina de agua. A mayor profundidad de la lámina de agua y mayor oscilación dentro del museo, más peligrosidad. Esto se ve muy bien en los museos, por ejemplo, de la Plaza de San Marcos de Venecia, que se inundan frecuentemente como consecuencia de la subida de las mareas y la confluencia con la desembocadura de los ríos, y hace que esos museos tengan una fluctuación de lámina de agua que incide en la peligrosidad. Otro parámetro que se le ocurre a todo el mundo es la velocidad de la corriente. La velocidad de la corriente en tanto en cuanto el empuje puede deteriorar las obras de arte que contiene el museo. A veces remolinos y cambios de régimen de flujo llevan al traste ya no solo con los elementos de sostén de los museos, sino las piezas expuestas en los mismos, como veis ahí en las fotografías. Pero una cosa que la gente no sabe es que además de la profundidad de la lámina de agua y de su velocidad, otro factor que influye en la peligrosidad de las inundaciones en los museos es el volumen y la tipología de los materiales que arrastra ese agua, porque el agua de las inundaciones no es agua destilada, tiene sólidos en suspensión, en disolución y como carga de fondo. De tal manera que hay veces que las inundaciones que se producen en los museos, como estas que se produjeron en el año 2016 en el Museo del Louvre, los mayores daños no es por el agua ni su velocidad, que como veis ahí es de escaso calado y muy poca velocidad, sino porque ese agua lleva sólidos en suspensión, que en este caso la colección de mapas y grabados del Louvre lo dañan más que la propia humectación por el agua limpia. Otro parámetro que influye en la peligrosidad de las inundaciones en los museos es que las inundaciones suelen ir acompañadas de otros procesos geológicos que también causan daños en el museo, tanto en el continente como en el contenido. Aquí tenéis a Miguel de Lillo, conocido obra de arte prerrománica en las cercanías de Oviedo, en Monte Naranco, y veis que falta parte de la nave, que actualmente es un museo prerrománico, y es consecuencia de una inundación que ocurrió en este barranco y que produjo un deslizamiento que descalzó gran parte del crucero de la iglesia. Otras veces se puede ver en que hay museos que están a medias. Estos son los famosos museos de arte románico del Valle de Boí, con iglesias como San Climén de Taúl o Santa María de Taúl, y lo que muy poquita gente sabe es que a estas iglesias les falta una tercera iglesia, que es San Martí de Taúl, que se la llevó una riada al descalzar parte de la nave de la iglesia, de la cual solo se conserva, qué pena que no salga la animación, una parte del ábside que estaba aquí situado y que también tenía pinturas románicas en el ábside. Vamos a pasar ahora a ver los museos como agravamiento de las inundaciones. Hay veces que los museos y los edificios que los contienen son un obstáculo a la corriente de la inundación y agravan la inundación aguas arriba porque reducen, al haber un obstáculo,
el área de flujo, deceleran la corriente y hacen que se eleve la lámina de agua. Y muchas veces producen la retención de sólidos que reducen la velocidad y también incrementan la peligrosidad. Ese es el caso del famoso museo, que depende del Museo de Arte Numantino en Soria, de San Juan de Duero. Esa preciosa arquería románica entrelazada se situó, cuando se situaron el claustro, en pleno cauce del río Duero. De tal manera que cuando hay inundaciones, el propio museo es un obstáculo a la corriente y al flujo que hace que se agrave aguas arriba la inundación y aumente la lámina de agua. Y tradicionalmente se ha venido inundando, aquí veis a las mujeres lavando y el museo inundado. Pues bien, para solucionar este problema en el museo no se les ocurrió otra cosa que terraplenar la orilla del río Duero, de tal manera que alejar al río del museo pensaban que iba a solucionar el problema de las inundaciones, desconociendo que parte de las inundaciones que sufre San Juan de Duero es consecuencia de la sobrelevación de las aguas subterráneas y que al terraplenar esta orilla de San Juan de Duero iban a producir una sobreelevación de las aguas subterráneas. De tal manera que a pesar de la obra realizada, cada vez que el río Duero tiene una pequeña crecida, sin llegar a desbordar, se inunda el claustro románico entrelazado de San Juan de Duero. Y obliga a cerrar el museo, esta sucursal del Museo de Arte Numantino de Soria, hasta que baja el nivel del agua del río, baja el freático y se puede volver a visitar. Pasamos a la tercera relación de la que hemos dicho. ¿Cómo un museo puede ser una fuente de información para los que estudiamos las inundaciones? Pues os voy a poner un ejemplo en la ciudad de Segovia. Esto que tenéis aquí es el recinto amurallado de la ciudad de Segovia, aquí está el Alcázar, y este es el río Eresma, y las zonas que veis son las zonas inundables para 10, 25 y 500 años por el río Eresma. Y dentro de estas zonas inundables se encuentra este edificio, la Real Casa de Moneda de Segovia, uno de los principales edificios de Segovia, hasta tal punto que se considera el cuarto monumento después del acueducto, el Alcázar y la Catedral, y se considera el establecimiento industrial construido más antiguo con procesos industriales modernos que hay en España. Pues bien, está en zona inundable y se inunda reiteradamente. Se inundó cuando estaban empezando a construir en su interior el Museo de Historia de la Acuñación en España, se inundó en 2013, en 2014, se inundó en 2020, en 2021 y ahora en marzo se ha vuelto a inundar. Aquí veis imágenes del edificio y cómo las obras de la cafetería del museo se inundaban reiteradamente. Hasta tal punto que el Ministerio de Vivienda quiso invertir 500.000 euros en dragar el río para evitar que se inundara el Museo de Historia de la Acuñación. Pero en estas, que durante el proceso de musealización del edificio, se excavaron los canales donde estaban las antiguas ruedas hidráulicas que movía la corriente del río, y esas ruedas hidráulicas movían el ingenio de acuñar las monedas. ¿Y cuál fue la sorpresa de los arqueólogos y los arquitectos cuando al excavar los escombros que había en los canales donde estaban las ruedas hidráulicas, aparecieron los dos canales construidos por Juan de Herrera, un pequeño arquitecto que hizo algo como el Escorial, y un tal Sabatini que hizo la Puerta de Alcalá, la Cibeles y Neptuno? Pues bien, aquí construyeron estos dos canales y entre ambos había un entarimado de madera que tenía que tener una datación entre la construcción del canal de Herrera y el posterior canal que lo aplastaba de Sabatini. En esa época nosotros estábamos haciendo estudios dendrocronológicos en maderas y nos encargaron que las piezas de ese entarimado que estaban podridas y que iban a ser reemplazadas, hiciéramos un estudio dendrogeomorfológico. Esas piezas, las que, como insisto, ya no iban a ser utilizadas, las cortamos en rodajas, las pulimos y las llevamos al laboratorio de dendrocronología de la Universidad Politécnica de Madrid, donde contamos los anillos y medimos el espesor de los anillos. Como sabéis, el espesor de los anillos depende de las características climáticas de ese año, de tal manera que un año cálido y húmedo tiene un espesor de anillos
más grueso y un año frío o seco tienen más fino. De tal manera que se pueden establecer una secuencia en los pinares de origen de esas maderas, que son los pinares de Balsaín, con los pinos más antiguos que datan de 1507, del espesor de los anillos, que nos permiten saber qué años tuvieron anillos más gruesos y qué años tuvieron anillos más finos. Y encontrar anillos característicos como el anillo de 1601, que fue el año sin verano, a consecuencia de una erupción volcánica en Sudamérica que nubló durante el verano el cielo en el hemisferio norte, y los pinos de Balsaín, fijaos qué anillo tan fino tiene. Este anillo tan característico nos sirve a nosotros para que si nos lo encontramos en las maderas que habíamos extraído y medido en el canal, saber que ese anillo correspondía al año 1601. Y de esta manera, y utilizando programas de datación cruzada, fuimos capaces de poner fechas a ese entarimado de madera que había aparecido en los canales. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando nos dimos cuenta que las distintas maderas no correspondían a una única obra? No se habían puesto todas a la vez, sino varias veces. Había como varias obras de reparación que habían ido poniendo distintas maderas del entarimado. ¿A qué se debía esto? Pues que cada vez que el río Eresma tenía una riada, se metía dentro del edificio, inundaba los canales y tenían que hacer obras de reparación, como este escrito de Simancas atestigua, porque todo lo referido está maltratado por haberse entrado en las avenidas del río. Dicho de otra forma, las maderas y su datación nos decían las fechas en las que se habían hecho las reparaciones que correspondían a los destrozos que habían producido las inundaciones. De esta manera, utilizando un elemento del museo como son los entarimados de madera, hemos sido capaces de reconstruir el listado completo de inundaciones que ha sufrido ese edificio, tanto cuando era molino harinero, cuando luego fue Real Casa de Moneda, desde el año 1304 hasta la actualidad. Y de esta manera hemos podido mejorar el análisis estadístico de caudales que inundan el edificio y calcular mejor los periodos de retorno de alta magnitud, como el de 500 años de periodo de retorno. Y con ello hacer para el Ayuntamiento de Segovia un estudio detallado de qué zonas del edificio y del museo van a quedar inundadas para distintos periodos de retorno. Y por último, me gustaría contaros que, aunque os parezca increíble, las inundaciones, muchas veces, lejos de ser un problema para los museos, son un recurso turístico, un recurso museístico. Y eso os lo voy a ilustrar con ejemplos que todos conoceréis, como mosaicos que hay romanos, incluso obras de arte egipcias alusivas a las inundaciones, que hoy forman parte de museos y colecciones de arte, toda la pintura, toda la obra pictórica que hay en torno al diluvio universal y a grandes inundaciones ocurridas, como estas obras que veis aquí de los siglos XVI, incluso del siglo XIX, todo el movimiento de Francis David y las inundaciones, incluso arte contemporáneo del siglo XXI, con motivos alusivos a las inundaciones y al agua de los ríos. Pero el ejemplo que me gustaría poneros, que creo que os va a parecer curioso, está en el vecino Portugal, en la ciudad de Coimbra. Allí, al otro lado del río Mondego, en el siglo XIV se inauguró el monasterio cisterciense de Santa Clara, donde, por cierto, estuvo la famosa reina de Portugal, que luego fue beatificada. Pues bien, desde el mismo año que se fundó el monasterio Santa Clara, el río Mondego empezó a inundarlo, porque el monasterio está situado en la llanura de inundación y a lo largo de todos estos siglos el monasterio se ha inundado periódicamente. Las monjas terminaron por abandonar el monasterio y se construyeron otro monasterio más alto, que es Santa Clara la Nueva. Y el monasterio quedó abandonado. Quedó abandonado hasta principios del siglo XXI, en el que el Ministerio de Cultura de Portugal decidió hacer un museo del antiguo monasterio de Santa Clara la Vieja. Y en ese museo excavaron los restos de arena y sedimentos que había y se pueden ver perfectamente las marcas de dónde llegaban los rellenos de las distintas inundaciones que habían afectado desde el siglo XIV
hasta el siglo XX al edificio. Pero es que el edificio se puede visitar tanto cuando está en seco como cuando está inundado, porque han puesto unas pasarelas elevadas que te permiten visitar el edificio al que permiten que el río Mondego siga inundando. Como veis, todas las pasarelas están sobrelevadas y han hecho palafitos con homenajes y memoriales al agua donde proyectan documentales sobre la historia de las inundaciones del edificio. Pero todos los restos arqueológicos los han puesto en la parte baja de los palafitos y lo más gracioso es que todo el merchandising de la tienda del museo es alusivo a las inundaciones, como las camisetas con las monjas cantando con el agua al cuello, los cuadernos con las monjas remangadas porque se les inunda el monasterio. Aquí veis otra vez a las monjas cantando que tenían problemas odontológicos y por eso las pintan a todas ellas melladas. O estos marcapáginas que me encantan con las monjas subidas a un taburete y enfadadas porque se les ha vuelto a inundar el monasterio. Y ya para terminar y ajustarme al tiempo que me habéis dado, como conclusiones deciros que, como sabéis, las inundaciones pueden causar daños a los museos, pero esos daños no siempre están ligados solo al calado y la velocidad. Muchas veces es más peligrosa la carga transportada u otros peligros geológicos asociados a la inundación. Que los propios museos y los edificios que los albergan muchas veces agravan la peligrosidad de las inundaciones porque reducen el área de flujo de la inundación. Que los museos, a los que nos dedicamos a estudiar las inundaciones del pasado, muchas veces nos son de gran ayuda porque son una fuente de información, como os he enseñado en la Real Casa de Moneda, y que incluso las inundaciones se pueden convertir en un recurso museístico y turístico, incluso con valor comercial. Y que luego, si alguno de vosotros sois gestores de un museo, no os limitéis a superponer el mapa de zonas inundables a vuestro museo y decir, pues está en zona inundable de periodo de retorno de 50 años, porque cada museo tiene que tener un estudio multidisciplinar y detallado de cada caso de estudio, porque no vale con decir que se inunda cada 50 años, sino hay que saber con qué calado, con qué velocidad, qué profundidad va a llevar y cómo es el periodo de retorno real extrayendo información del edificio. Si os interesan estos temas, en 2018 me invitaron a participar dando una conferencia en un congreso que hubo en Lorca sobre patrimonio cultural y catástrofes, y ahí di esta charla, Patrimonio e Inundación es una relación de riesgo, donde os cuento esto de forma más detenida y donde podéis encontrar esto que os he contado de forma más ordenada y sosegada. Y nada más, reiterar mi agradecimiento a la PTI, a mi grupo de investigación y al proyecto RESCUE que dirige Javier Martínez y Miguel Gómez de las Heras, y donde estamos estudiando toda esta interferencia entre el patrimonio cultural y las inundaciones. Muchas gracias. Gracias, Andrés, por esta estupenda ponencia y por las recomendaciones que nos has hecho, que esperemos que se tengan en cuenta. Me apunto, vamos, también tu última diapositiva para seguir investigando más sobre el tema, porque la verdad es que es súper interesante. Ahora, si os parece, os pediría al resto de ponentes que os pusieseis la cámara y activarais el micro. Y tenemos tiempo para un par de preguntitas. Todos aquellos asistentes podéis hacer las preguntas a través de la ventanita del chat público y yo se la traslado a los ponentes, o si preferís, estáis más cómodos, también podéis activaros el micro y la cámara y yo os doy paso. Y nada, otra vez más, mientras os animáis a hacer alguna pregunta, que lo sentimos muchísimo todos los problemas técnicos que estamos teniendo. De todas formas, esta sesión, esta jornada está siendo grabada y en los próximos días lo colgaremos en el canal de YouTube de la PTI PAIS. Aprovecho también para decir que la última ponencia del ciclo de seminarios que también estamos llevando a cabo ya está colgada. La última fue de Águeda Sáenz y ya la podéis consultar. Vale, ¿está escribiendo alguien?
También os animo a todos los ponentes, ya que habéis estado escuchando uno al otro, que también podéis hacer preguntas. Vale, Juan Antonio Rodríguez Rama hace una pregunta para Mónica. Pregunta, ¿cuál crees que podría ser la utilidad de los sensores de bajo coste y microelectrónica que se están desarrollando para proyectos de conservación preventiva de Internet y las cosas? Gracias, Juan Antonio, y derivo la pregunta a María José. Sí. Buenas. A ver, me dices son sensores de bajo coste y microelectrónica. Es que eso realmente es la solución más económica para los pequeños museos. Y son sensores de tipo, pues ahora están de moda los tipos inalámbricos Bluetooth, y que bueno, 200, 300, 400 euros, pues la verdad que tienen una larga vida y ahora mismo lo que más se aconseja para los pequeños museos, o sea que por lo menos los conservadores tengan conocimiento de cómo evolucionan sus condiciones ambientales y eso luego ellos puedan dilucidar cómo influye en la conservación, en cómo van evolucionando los distintos bienes culturales que tienen sus museos, porque a no todos afecta por igual. Entonces, como son materiales de naturaleza tan diversa, pues es que tienen que ver qué riesgos pueden correr y cómo pueden paliarlos. Y eso es imprescindible con una monitorización permanente. Y eso es barato. No hay que, hombre, se puede encarecer porque los hay en grandes museos que son, se pueden decir que son sensores potentes, que están controlados con tecnología que vamos, que el ser humano ya ni se preocupa, lo programan y si hay directamente una anomalía, directamente interviene el sistema de climatización más necesario en ese momento y en el lugar preciso. Pero claro, esos son unos pocos los que hay, ¿no? Pero vamos, es lo más económico y sí, se pueden poner perfectamente y pueden asumirlo cualquier tipo de museo. Es lo mínimo para conocer un poco las condiciones ambientales y si su patrimonio está protegido. O sea, que eso sí es importante. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Esta sí que sí es para ti, Mónica. Isia Vázquez pregunta, ¿en qué consistieron los talleres de aguas y sales que se hicieron en Soto del Real? Claro, Iciar lo pregunta porque se dedica a ello. Fueron muy interesantes porque se trataba de aguas embotelladas, de aguas, sí, iba a decir comerciales, pero bueno, aguas embotelladas, de diferentes partes de España. Y estas compañeras que son, como digo, del proyecto Geodivulgar, son geólogas y entonces aprovechaban para contar en estos talleres que parecía que era solamente una cata de aguas embotelladas y no, contaban el porqué de cómo sabían, de cómo olían, de cómo eran las sales. Aprovechaban para contar la base geológica que había detrás de todo esto, el ciclo hidrológico, etcétera. Bueno, son unas divulgadoras maravillosas. Si tenéis oportunidad, tenéis que, además tienen muchísimos talleres de todo tipo y muy interactivos y fue realmente interesante. Así que, y añadir una cosa, si me permites, Mónica, y gracias, Iciar. No cualquier tipo de material se puede meter dentro de la cárcel. Es decir, para meter agua embotellada hubo que pedir autorización a seguridad y seguridad lo tuvo que valorar y no me dio una respuesta fácil. Con lo cual se tardó un poco y, por ejemplo, alimentación desde fuera está muy prohibida y botellas y agua embotellada también. Pero bueno, como era una cata de aguas, entre comillas, con todas esas valoraciones y todos esos diagnósticos que ha mencionado Mónica, sí lo permitieron, pero de una manera un poco excepcional. Gracias. Y Ciar, estás súper invitada, si quieres venir un día a complementar estos talleres. Ciar, estás muy invitada. ¿Alguien tiene alguna pregunta más?
Yo mientras se anima a la gente a hacer la última pregunta, sí que me gustaría preguntarle, más que preguntarle a Andrés, me gustaría que su grupo está como muy preocupado y muy interesado, lo has esbozado un poco, en mantener esos signos de la historia, ¿no? Que dejan las inundaciones, pero también otros eventos, ¿no? Me gustaría sí que brevemente expusieses este tema que parece que, aunque venís trabajando desde hace mucho tiempo, es un poco desconocido, y vamos a ver si poco a poco vamos como grabándolo tatuándolo en la cabeza de la gente y sobre todo de los gestores y de los responsables de la conservación y restauración. Muchas gracias, Mónica, porque sí que te agradezco que nos des pie a decirlo. Como bien dice Mónica, en nuestro grupo de investigación estamos personas que nos dedicamos a investigar los efectos de los terremotos, los volcanes, las inundaciones y los movimientos del terreno en elementos del patrimonio. Muchas veces esos efectos quedan grabados, pues por ejemplo, en grietas que ha producido un terremoto en un edificio histórico, o en una clave desprendida, o en el caso de una erupción volcánica, en una capa de ceniza que ha quedado. Los gestores de estos elementos patrimoniales muchas veces en obras de restauración tienden a eliminarlos porque son molestos o que pueden poner en peligro la estabilidad del edificio. Y no saben que con ello están perdiendo un montón de información, no solo de esos eventos catastróficos del pasado, sino cómo esos edificios o esos museos se comportan ante esos eventos. Y eso nos permite decirles a ellos, en conservación preventiva, ten cuidado porque si viene otro terremoto como el que ocurrió en tu edificio en 1637, el tren de ondas sísmicas te va a venir desde este lado y tienes que apuntalar hacia aquí o hacia allá. Entonces, como dice Mónica, hacemos desde aquí una llamada a los gestores de los elementos patrimoniales para que no se precipiten cuando se les inunda, por ejemplo ahora con la Dana, cuando se han inundado alguna de las iglesias, lo primero quitar todo el lodo. Bueno, pues se puede quitar todo el lodo, pero se puede dejar un testigo del lodo para que nosotros estudiemos la secuencia y veamos la granulometría, la composición y cómo eso puede dañar los materiales de construcción o puede contribuir al aumento de peso de la cimentación del edificio. O, por ejemplo, los árboles que hay en un claustro románico que se inunda y en esos árboles se forman descortezados como consecuencia del impacto de la inundación. Eso para nosotros es una información valiosísima. O para mis compañeros que trabajan en arqueosismología, una clave desprendida les permite saber, o unas grietas cruzadas en aspa, les permite saber de dónde ha venido el tren de ondas. Entonces, por favor, antes de darle a aquello un revoco y reponer la clave, llamad a expertos porque puede ser muy interesante, no solo para esos expertos, sino para ti como gestor del edificio. Gracias, Andrés. No, y simplemente apuntar que es extensivo a otras casuísticas, como por ejemplo el impacto de proyectiles, que bueno, en esto hay como mayor concienciación, ¿no? de preservarlas o nosotros, por ejemplo, en mi grupo, que hemos trabajado en pátinas de protección histórica intencionadamente aplicadas, sí que y que realmente son protectoras, nos hemos encontrado con edificios que en las restauraciones, en la fachada, esta pátina se ha eliminado completamente por desconocimiento. Así que vamos a ver si entre todos empezamos a concienciarnos y a proteger estos signos que son históricos. Muchísimas gracias a todos. Ya no tenemos más tiempo para preguntas. Vaya, Si alguien yo iba a quiere que... dime, bueno, dilo. No, Sí. era para Andrés porque veo la temática pues muy al día con estos problemas que estamos teniendo ahora del cambio climático y los futuros riesgos que corren estos eventos catastróficos, sabiendo que han ocurrido en el pasado y que si se han repetido constantemente afectando a los mismos edificios, como yo decía,
muchas veces los microclimas interiores dependen de lo que pasa en el exterior y de cómo se comporte el muro del edificio, con lo cual, si es preciso conocer un poco la historia evolutiva, en este caso, pues si ha habido inundaciones recurrentes, bueno, pues el estado del microclima natural que encierra en su interior y a los cuales se han ido adaptando esas condiciones ambientales, pues no tienen por qué cambiar. Por muy nocivas que a lo mejor nos pensemos que sean en un primer momento para esos bienes patrimoniales, es que se han adaptado a lo largo de muchos siglos. Y a lo mejor una inundación ahora nos supone, pues Dios mío, se nos estropea todo, hay que cambiarlo todo, pero la verdad es que a lo mejor no es llegar y eliminarlo todo de repente sin saber si nosotros estamos provocando un cambio más drástico todavía al eliminar lo que pensamos que es un riesgo. Entonces está bien saber lo que ha pasado en el pasado para saber lo que tenemos que afrontar en el futuro. Entonces, me parece una temática muy interesante, Andrés, de verdad. O sea que sí, está muy relacionado con las condiciones interiores. Muchas gracias. Gracias a ti, María José. Muchísimas gracias a todos por asistir y compartir con nosotros vuestro trabajo. Ahora sí que sí, antes de finalizar, también me gustaría aprovechar y hacer un poco de difusión y de lobby a la próxima ponencia del ciclo de investigadoras en ciencias de patrimonio, que se celebrará el 28 de mayo, es decir, en unos 10 días, a las 12:30 de la mañana. Estará a cargo de Teresa de Troya Franco, del Instituto de Ciencias Forestales, y Teresa nos hablará sobre el diagnóstico de daños por organismos xilófagos en la madera del patrimonio histórico. En los próximos días mandaremos también un recordatorio y un enlace, que esperemos que funcione mejor que hoy. Y de nuevo, disculpas otra vez por todos los problemas técnicos. Y nada, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Si hay alguien que se le haya quedado alguna pregunta en el tintero, voy a dejar esto abierto unos segunditos más y la podéis escribir y yo se la puedo trasladar a los ponentes si estos ya han salido de la sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Teresa, por todo el esfuerzo. Muchas gracias. Y la logística. Muchas gracias a todos. Gracias, Y el Andrés, sufrimiento. gracias, Gracias a todos, Mónica y Teresa. Un abrazo. Gracias. Adiós. Un placer. Hasta luego.